8:12, continuamos con el rumbo de la mañana, recordándoles que estamos en vivo a través de nuestra emisora matriz Rumba 98.5 FM, pero para Santiago y todo el Cibao llegamos en vivo a través de Premium 101.1 FM. Se escucha muy bien Premium allá en Santiago, en este caso en La Vega. Estuve por La Vega y la verdad es que Premium se escucha pero que muy bien. Premium 101.1 FM para Santiago y todo el Cibao. Y en La Romana, Guía 97.9 FM. También se escucha muy bien Guía, por ahí por la zona de Higüey. Sí. Bueno, Punta Cana y esa zona, Bávaro. Se escucha bien Guía 97.9 FM. Y Flow 93.5 FM también, sí. Yo doy fe y testimonio de que escuché bastante bien a Premium 101.1 FM, a Guía 97.9 FM y obviamente en el Gran Santo Domingo, Rumba 98.5 FM, Liceo. También, desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora puede sintonizarnos en vivo y diferido por YouTube. Escriba Rumba FM en YouTube y puede acceder a todo el contenido de este programa. El rumbo de la mañana, Rumba. Por cierto, les invitamos siempre, tanto en Instagram como en X, a seguir la cuenta oficial informativa de RCC Media, que se llama RCC Noticias, @RCC Noticias, y ahí puede también obtener información actualizada y verificada. De eso se trata, de enviarles análisis e informaciones de calidad que puedan ayudarles a construirse una versión más acabada de la realidad, bajo su propio criterio. Nunca tenemos ánimo de colonizar el pensamiento de nadie. Brindamos diversas visiones y usted toma su decisión. 8:14 y seguimos con este mismo tema, que la verdad es muy apasionante, y aunque evidentemente tiene consecuencias geopolíticas imprevisibles e impactantes a nivel global, para nosotros los dominicanos el tema Venezuela es un tema prácticamente nacional por la cantidad de hermanos venezolanos que tenemos en nuestra patria. La vinculación, y no tanto de orden histórica, sino más bien actual. Todos tenemos un muy buen amigo venezolano. Yo tengo inclusive hermanos de mi comunidad católica venezolanos, gente con la que uno ha reído y ha llorado. Todo lo que ha venido aconteciendo, amigos, amigas venezolanos. Muchos dicen, se sienten muy nuestros ya. Y yo coincido en gran parte con eso, que la idiosincrasia del venezolano y del dominicano son las más parecidas en Latinoamérica. O sea, no hay otra sociedad que se parezca tanto a la dominicana como la venezolana. Y fíjate que la integración se da de manera natural. Muy fácil. O sea, no, aparte de otros elementos que adornan, ¿verdad?, a las venezolanas y a los venezolanos. Cuidado. No, yo en términos de educación, cultura y yo no entendí. ¿Cuáles son los otros elementos que adornan? Además de la idiosincrasia. No, también, tú sabes que el dominicano está dispuesto a aceptar ciertas migraciones, depende de algunos elementos, ¿verdad? Que somos más o menos nacionalistas dependiendo Claro. Eso se da. A los venezolanos le preparamos un proceso de legalización y nadie se quejó. Cuando lo hicimos con los haitianos, evidentemente, hubo un rechazo de muchos sectores. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Mira, yo quisiera dar unos tips rápidamente de la importancia estratégica que tiene Venezuela en términos de recursos. Cuidado. Y esto es de Kobieski Letter. Venezuela cuenta actualmente con 200 millones de pies cúbicos de reserva de gas natural, la número 34ª del mundo, más grande del mundo. 300 mil millones de barriles de reserva de petróleo crudo, la mayor del mundo, como se dijo aquí al principio del programa. 400 millones de toneladas de reserva de mineral de hierro, con un valor cercano a los 600 mil millones de dólares. ¡Huepa! Más de 500 millones de toneladas de reserva de carbón. El 2% del total de recursos renovables de agua dulce del mundo. Minerales estratégicos sin explotar como níquel, cobre, fosfato. Tiene reservas de tierras raras. En oro cuenta con unas reservas estimadas en 22 mil millones de dólares a 4.200 dólares la onza Troy. Son 161 toneladas métricas de oro, de material de oro, evidentemente en bruto, ¿no? Nosotros tenemos. Son, no recuerdo
la cantidad, pero están estimadas en cerca de 40 mil millones de dólares. Lo que se la mina, recuerda que la mina de Rosario, hoy Barrigol, Pueblo Viejo, la reserva de Montenegro es una de las más, la mina de oro más grande del mundo, o por lo menos se mantiene primera, segunda. O sea que Venezuela tiene recursos estratégicos, materias primas, minerales, que son de interés de los Estados Unidos. Hay una entrevista, usted puede estar de acuerdo con él o no, yo evidentemente desde el punto de vista ideológico no coincido. Cuidado. Con el expresidente Chávez, hoy extinto, pero hay una entrevista que anda en las redes muy reveladora, porque si algo tenía Chávez con relación al relevo que tuvo en Venezuela, es que era un hombre con más talento que Maduro, que Diosdado, o sea, un individuo que tenía un mejor manejo, ¿no? Y él preveía en gran parte por qué, y lo decía, Venezuela estaba asediada por los Estados Unidos y es por los recursos estratégicos. Decía, a Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Venezuela tiene la primera reserva mundial de crudo y evidentemente representa para Estados Unidos y para cualquiera. Porque se le está acabando el petróleo a Estados Unidos. Eso es lo que sí, claro. Sí. Te invito a ver una serie que se llama Landman, muy buena, sobre la vida en la parte oeste de Estados Unidos, de los petroleros, y uno de los temas es que el petróleo es más escaso, ¿no? Por la sobreexplotación que se ha tenido. El que se ha encontrado, porque... Y el tipo de petróleo. Y es más caro extraerlo, y el tema del fracking. Míralo aquí, tengo el dato para que continúe José. Sí. Reservas probadas de petróleo. Venezuela en primer lugar, 304 mil millones de barriles. 303 billones. Segundo, Arabia Saudita, 298 mil millones de barriles. Estados Unidos está en noveno lugar con 69 mil millones de barriles de petróleo probados. ¿Número 3 quién está? Número 3, Canadá, 168 mil millones. Irán, que está en este momento en una crisis medioambiental, acuífera, de moneda financiera y por tanto política interesante ahora mismo. Número 4, 158 mil. E Irak, 145 mil. Rusia, 108 mil millones. Todo esto en miles de millones de barriles. Kuwait, Emiratos Árabes y Estados Unidos en noveno lugar con 69 mil millones de barriles. Por lo tanto, ciertamente sí, o sea, Venezuela tiene prácticamente más de 5 veces la cantidad de barriles probados. Sí, el asunto es el tipo de petróleo. Eso también beneficia, ese análisis se ha hecho y lo he visto mucho en las redes. Wow. Venezuela produce un petróleo pesado, que Estados Unidos tiene capacidad de refinar, porque tiene refinería para poder manejar este tipo de producto. Es decir, estratégicamente tiene todo el sentido del mundo tener el control de la primera reserva mundial de petróleo, claro, cuando el petróleo que se produce ahí es el que tus refinerías tienen, tú tienes la infraestructura suficiente y la capacidad para refinar ese petróleo, consumirlo, guardarlo en tu reserva estratégica e incluso comercializarlo al resto del mundo. Por eso Donald Trump dice que le va a vender petróleo a Rusia y a China, que estén tranquilos que ellos van a tener acceso al petróleo venezolano, pero pasando por las refinerías norteamericanas. Obviamente, claro, porque para tú trasladar el petróleo que hay en Canadá a las refinerías norteamericanas, tú tienes que construir un oleoducto o varios oleoductos, el Keystone XL. Eso sí. Bueno, pero no se ha podido hacer en Estados Unidos por los temas medioambientales. ¿Entiendes? Eso para sacar el petróleo. Bueno, pero si hay con alguien puede hacer con Donald Trump. Bueno, pero que no creen eso, entiende que no hay calentamiento global. El asunto es que las relaciones con Canadá no son tan buenas. En este momento no son las mejores. Y no son... porque Donald Trump lo poco que dijo que se iba a anexar Canadá. Exactamente. Y además que Canadá, estratégico además de que Canadá es una potencia, que tú no puedes ir tampoco a bajarle raya como a Venezuela. Un tipo que dice que le dice a un país, venga a negociar a un país grande, yo te voy a
anexar. Grande no solo Sí. en territorio, sino Sí. grande de verdad. Sí. Ve, mi interés trata de anexarte. Sí. O sea, No, tú eso vas lo a digo ser a los el daneses estado también. número- Groenlandia viene para acá. el estado, Sí, no, pero prepárense. a Groenlandia de que Lo vamos a comprar. Lo vamos a comprar porque ahí Claro. viven 57 Es un mil bloque de pendejos. 57,000. Y pero yo ven acá. tengo una base militar. No, y ellos son lo que. Gente que o sea, lo pasa literal, frío. Sí. ellos son los que aseguran Esquimales. Groenlandia. La base militar que protege Groenlandia Claro, americana. claro, Americana. pero ahí va a haber Esquimal y un problemas, esquimalito porque- también. Y ahí, Sí. esa es otra fuente de recursos Drill, importantes. baby, drill. Ajá. Que sea de petróleo, de gas, de tierras raras. Se dice que es una de las reservas más grandes del mundo de tierras raras. Y que está por explorar y explotar, porque eso no diríamos que está virgen, pero está bastante crudo, como quien dice, por el frío que hay, ¿no? Y las condiciones climáticas que imperan en ese país. Entonces, un tipo que está dispuesto a eso, digo, obviamente, en ese caso, del dicho al hecho, hay mucho trecho, no hay dudas. No es lo mismo Venezuela que Canadá. Por eso, es más fácil. pero- Pero que es más fácil en Venezuela. Pero todo esto está Y alineado. están a la misma distancia. Todo esto Un está. un mapa. Por eso hablábamos ahorita que el problema no es ni político, ni de democracia, ni de defensa It's de la the justicia, es los intereses. Pero siempre ¿Qué fue trata ahí? así, porque lo que pasa es que ahora Antes yo no se veo- decía, ahora se dice. Exacto, Sí, esa es la ya. diferencia que yo veo ahora. No, porque la pero famosa después de la frase, Guerra Fría había un tema Ideológico. Hubo un- digamos, hubo un- de hubo un tema- combatir la penetración Ideológico. del bloque ruso, ¿verdad? Soviético, del comunismo en la región y en la política internacional norteamericana. y pero de la lucha seguridad de los contra el Estados Unidos comunismo, ¿qué tú crees que se pesaba basó más? mucho ¿La parte del modelo económico socialista o la parte del modelo político? evitar la penetración del comunismo, claro. Pero estaba la lucha por apertura de mercados. O sea, estaba la economía. Claro. Estaba la economía, estaban los intereses. La famosa frase de Lord Palmerston tiene Había 200 mercado años. en la Unión Soviética. Tiene 200 años. La Que se había frase, mercado mucha en la Unión gente cree que fue Estados Economía Unidos planificada. y fue un primer ministro británico que dijo, el imperio británico no tiene amigos ni enemigos. No fue un yankee primero que lo dijo. Fue un líder del quizá el primer imperio global real que tuvo la Tierra, que fue el imperio británico. Donde no se pone el sol. nunca. El donde no se ponía el sol en época de la reina ¿qué pasó? Victoria. El Imperio Romano, Entonces, no se ponía el sol tampoco. no, el imperio británico fue el primer imperio global, porque el imperio No, el romano imperio- era el no, mundo no, 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 no. conocido de los romanos. No, el Imperio Español. El Imperio Español fue antes que el británico. Y fue un imperio El rey, global. claro que sí. Oh, pero Además ven de acá. América. El rey Carlos I de Asia España y también. V de Alemania. De, Sí, no, de los yo Habsburgo. Ahí hay un conozco tufillo a nacionalismo Carlos- Y español. después- no, que fue Detrás de Carlos eso. I y Carlos V. Oye, y luego Felipe. Los ingleses Pero el de control la etapa comercial moderna. que tuvo el imperio británico. Bueno, no, pero- no, no. pero- Bueno, algo lo encontraré. Sí, sí, sí. el rey claro. Felipe. Entonces vuelvo porque no quiero Fue que el se del- me. fue el de- el rey- el no rey quiero que Sol. se me disgregue. No quiero que se me El disgregue. continuador del Imperio Romano. No quiero fue que se me el disgregue. Imperio británico. La frase de Creo que fue más grande. el imperio no tiene Y ahora América. ni amigos ni enemigos sino intereses Lord Palmer. fue de Lord Palmerston, del imperio británico. Entonces, siempre han sido los intereses. Siempre. Pero al menos a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, se disfrazaba con un asuntito de derechos humanos, de lucha por la No, y democracia. hubo un cambio. Esa política de Teddy Roosevelt, precisamente otro Roosevelt, trató, o sea, se dio cuenta de que Estados Unidos en términos de imagen había recibido durante ese primer cuarto de siglo, en el siglo XX, digamos, el costo de ser una potencia que se inmiscuía sin mayores tropiezos en los problemas internos de los países, asegurando sus intereses. La política del big stick, del garrote, Sí, ¿no? el gran garrote. Te doy la zanahoria, que le da la inversión extranjera, las bananeras, las sugar company, las compañías petroleras norteamericanas, pero con el garrote para asegurar mis intereses Speak estratégicos. softly, but carry on your big stick. Exactamente, la política del garrote, Sí, sí. o la diplomacia de las cañoneras también Claro. se le llamó. Una mano de seda, una luego mano de hierro. viene con un impulso que le da una nueva visión Franklin Delano Roosevelt con el tema de la política del buen vecino. Incluso Estados Unidos firmó tratados donde garantizaba la no intervención a países en América Latina, como el Tratado de Buenos Aires de los años 30. Y el de Uruguay. Entonces, realmente
digamos que ha habido etapas, claro, aún así Estados Unidos seguía defendiendo sus intereses como lo ha hecho siempre. Luego de la Guerra Fría, ya en un tema geopolítico más arraigado, sale Rusia vencedora de la Segunda Guerra Mundial, porque la expansión que tuvo Rusia y la penetración en Europa sobre todo, y el esfuerzo de globalizar, ¿verdad? El comunismo. Y puso el 40% de los muertos también. Sí. 32 millones de muertos. Sí. El esfuerzo por globalizar el comunismo, pues, provocó que Estados Unidos y Occidente, ¿verdad? Los aliados, ¿verdad?, generaran una guerra sin cuartel contra ese avance. Y en América Latina eso fue lo que se vivió a partir de los 60, sobre todo 50, 60, 70. Digamos que el último cuarto del siglo, la última mitad del siglo XX, una política sobre todo de frenar el avance de la Guerra Fría que se dio en distintos frentes, y América Latina fue un frente. Ahora la idea es frenar el avance de China en América Latina. Y Trump, vuelvo otra vez con la retórica, que pesa mucho también en política internacional. Trump lo dice de forma muy cruda. Trump rescata la doctrina, ¿verdad?, de James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Trump la rescata de una manera tan cruda que él la bautizó, otra vez siempre poniendo él su nombre en primer lugar, la doctrina Monroe. Don de Donald y Roe de Monroe. Entonces, yo lo veo en el caso de James Monroe. El corolario de Donald Trump. El corolario de Trump, y muy bien lo explicó Rafael. Pero cuando hablamos de principios del siglo XVIII, vemos a una potencia estadounidense en expansión. Dígase, cuando se establece la doctrina Monroe, es una doctrina de Estados Unidos salir de sus confines nacionales a empezar a delimitar zonas de influencia, en este caso regional, sacar a Europa. Ni siquiera asegurar lo que decía Rafi, su tranquilidad, digamos, en el concepto del aislacionismo. Estados Unidos quería estar solo en su continente, sin influencia de las colonias francesas o de las potencias españolas, francesas, europeas, en una etapa expansiva, que representaban una expansiva del poder estadounidense, pero expansiva dentro de su territorio continental. Es que pero que es el famoso destino manifiesto. ¿Qué era el territorio continental de finales del siglo XVIII de Estados Unidos? Sí, pero ellos mismos lo definieron así. Mira, su concepción continental no pasaba de México hacia abajo. Bueno, pero la concepción... su territorio continental era de México hacia Canadá. La concepción ideológica... Siglo XVIII se expande. Lo que quiero decir es, porque podemos no estar de acuerdo, pero quiero que entiendan... No estamos hablando en la época, porque todo eso se produce después, a inicio finales del siglo XIX. Pero la base ideológica de la base ideológica se da cuando se fundan los Estados Unidos. Claro. Sí, si tú ves el proceso de discusión. No, y la tesis del destino manifiesto. Pero en el proceso, Estados Unidos está destinado a ser el ejemplo del mundo. En el proceso de discusión de la Constitución norteamericana, que está en el Federalista, la base ideológica es protegerse de las agresiones de las potencias. Escrito en un 70%. O sea, eso está muy bien todo eso está inspirado en la protección de los intereses. Yo voy a atreverme a recomendar un libro que no es de un norteamericano, es de Alexis de Tocqueville, un francés. Sí, claro. La democracia en América. Sí. Excelente, bien escrito, además lo entiende todo el mundo, o sea, un lenguaje pero ameno, porque es una especie de historia, y ahí te analiza todos esos elementos que son los que forman parte de la visión norteamericana que se tuvo desde la independencia. Y bueno, y él trata hasta el primer cuarto del siglo XIX, del siglo XVIII. Y evidentemente ahí se refleja cómo Estados Unidos se coloca como centro, ¿verdad?, en su visión geocentrista y su visión también de expandir esa idea de que son el faro de justicia, que después, bueno, en el inicio del siglo XX lo planteó Wilson, en lo que se llama el wilsonismo o el visionismo, ¿verdad?
de que Estados Unidos es la fuente de la justicia, el faro de justicia, el ejemplo The del beacon mundo, of liberty. y Superioridad que moral. el líder debe ser el líder, a partir de su superioridad moral, debe ser el líder del mundo civilizado, ¿no? ¿Qué es lo que se denomina? Y qué bueno que tú lo traes, José, porque era precisamente la línea por donde iba. Allí se consagra a nivel de política internacional lo que es el excepcionalismo norteamericano. Es decir, la autoconcepción de, digamos, el liderazgo norteamericano de que Estados Unidos es una nación excepcional que está llamada a proyectar sus valores a nivel global para garantizar la paz. Y es un cuestionamiento directo a Europa. Europa, sumida desde tiempos inmemoriales en luchas religiosas y en lo que el liderazgo norteamericano llamó más o menos el juego militar entre primos. Es decir, un conjunto de oligarcas de naturaleza real, Las monarquías emparentadas. monarcas, prácticamente. que eran primos, feudalismo, todos señores. descendientes de Queen Victoria, Sí. que iban a la guerra por deporte para demostrar cuál era No solo más por deporte, había una teoría, la del equilibrio de poder. Claro, pero en términos prácticos, así lo enfocaron los norteamericanos. Que Europa O sea, se dividió en 1000 pedacitos en el feudalismo. Si se establece la democracia Pero y se aquellos... aliaban para que otro no tuviera tanto No, y poder na- que se y le na- pusiera naciones que fueron construidas después uniendo todos esos pedacitos. Correcto. En base a pactos. A partir de la Primera Guerra Mundial, entonces, Estados Unidos concibe, con Wilson a la cabeza, dice, si se establece la democracia en estos países y las madres y los padres que ponen a sus hijos como carne de cañón para estas guerras entre príncipes imperiales tienen derecho a decisión, se va a temperar esa vocación constante que tienen las élites europeas de ir a la guerra para garantizar equilibrios de poder o la lucha por territorios determinados. O sea, yo estoy simplificando algo que es obviamente mucho más complejo. Pero ese fue el enfoque. Entonces Estados Unidos tenía que ser en Occidente el faro de luz que promoviera los valores democráticos y la libertad. Y de ahí sale el concepto o la iniciativa de los Estados Unidos de fundar la Comunidad de Naciones, la Liga de las Naciones, que al final, por la enfermedad del propio Woodrow Wilson y una vez respaldada por la mayoría de los países del mundo, a pesar de haber sido una iniciativa norteamericana, no fue aprobada por el Congreso norteamericano. Entonces, La aprobaron, pero con una resolución que establecía que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar ese esfuerzo multilateral siempre y cuando sus intereses no se vieran en riesgo. correcto. Entonces, al final era... El Senado requirió esa cláusula para aprobar ese. Es como que apruebo y promuevo la Carta de los Derechos Humanos de América. Inclusive decía un senador que como Estados Unidos iba a renunciar a su bandera para ponerse detrás de una bandera mestiza. Correcto. Entonces, no acepto jurisdicciones exteriores. Eso siempre ha sido un planteamiento norteamericano. No acepto jurisdicciones exteriores. Los imperios siempre han actuado Entonces, así. es un poco de eso. Y eso, evidentemente, adquiere para Latinoamérica un cuerpo muy claro a partir de la gestión, como muy bien explicó José, en este espacio de cultura con sabrosura. Diale, sí. La política del buen vecino Hoy se puede. establecida Mortificando. por el gobierno norteamericano, que luego fue, digamos que renovada con la Alianza por la Democracia de John F. Kennedy, que quizás por la corta vida del presidente Kennedy no tuvo el empuje que pudo haber tenido, pero de la cual surge la creación de lo que al final se constituyó en uno de los cuerpos más inefables de los Estados Unidos, que fue la USAID. Y volviendo para ir finalizando este bloque, a una idea que viene circundando mi mente y que quiero ver qué piensan ustedes. ¿Está en repliegue los Estados Unidos de América? La pregunta es directa y cruda. Yo la venía planteando, pero luego nos fuimos a muchos otros elementos interesantes bajo la tesis de que cuando fuimos viendo el auge del imperio yanqui, ¿verdad? Usando ahí una retórica medio marxista. Cuidado, Medio izquierdosa. Cuando fuimos viendo el auge del imperio estadounidense, en esa proyección de poder cada vez creciente, vemos, un América para los americanos
en una expresión de controlar su área de influencia, sacando a los europeos en el momento en que podían hacerlo ya a nivel comercial y militar. Pero ahora la doctrina Monroe sería una doctrina de repliegue ante el escenario de una China, segundo actor comercial y económico del mundo, sin dudas, segunda potencia económica mundial, que va concentrando mercados, principal socio comercial de prácticamente todos los países de Asia, principal socio comercial de la mayoría de los países de África, principal socio comercial cada vez más de América del Sur. Entonces vemos un Estados Unidos que dice, ok, espérate, China en Asia, combatiremos en otro escenario, pero en América mando yo. Entonces, esa era la pregunta que yo quería iniciar. Más que de repliegue, yo creo que ha sido una acción tardía. Evidentemente tuvo que venir Donald Trump con su planteamiento estratégico de hacer América grande otra vez. Y debo decir que hay que darle la razón en muchos de los aspectos que plantea de cómo otras administraciones han llevado a Estados Unidos a una situación de declive. O no han hecho lo suficiente para combatir. Un declive relativo. Bueno, estamos comparándolo con China, ¿no? Cómo China ha surgido, hay que ver lo que era China en los 70 y lo que es 50 años después apenas. Claro. Y hay que ver lo que era Estados Unidos en los 70, sobre todo a finales, antes de la década perdida, que empieza en los 80, y lo que es hoy. O sea, hoy es un gran país, una gran nación, todo, ¿verdad? Digo, José, lo vemos desde aquí, pero... Con un mundo devastado por la guerra... Pero los chinos han aprovechado el escenario y han crecido de una manera extraordinaria, y ya, vuelvo y reitero, yo pienso que se le hace tarde un poco a Estados Unidos tratar de contrarrestar esto a un punto de que le permita superar a China. En muchos puntos, en muchos aspectos. ¿Por ¿De qué estamos hablando? Creo que ya es imposible. No, yo lo veo diferente. Pero más que un repliegue, yo creo que Donald Trump lo que está haciendo es una ofensiva de último momento. O sea, bueno, y para eso tiene que asegurar lo que él ha llamado su hemisferio, y lo plantea así en el discurso de Mar-a-Lago. ¿Tú harías lo mismo, José? Probablemente llama el Golfo de México ahora. Si yo fuera presidente de Estados Unidos, quizás lo hubiera hecho lo mismo. Si tú fueras presidente americano. Porque una cosa yo lo veo aquí desde el rumbo de la mañana en República Dominicana, pero si yo fuera el presidente de los Estados Unidos, probablemente quizás hiciera lo mismo. Quizás con otras formas, porque uno tiene otra formación. Pero lo que pasa es que el derecho internacional es un obstáculo para eso. Claro. Y ese otro aspecto que en algún momento me gustaría que habláramos. Yo vuelvo y reitero, creo que Estados Unidos está en una ofensiva más que en un repliegue, tratando de consolidarse, por lo menos en su hemisferio, para luego lidiar, decirle a China, bueno, aquí hay un límite. O sea, tú te cogiste medio mundo, pero tú no vas a venir para acá también. Y cógete Taiwán también, que no. Y no hablemos de la presencia china en Estados Unidos. Mire, así es. Mire, oigan mi enfoque. A ustedes que les gusta hablar de litio, dueño de la mina más grande de litio de Estados Unidos es una empresa china. Lo acaban de vetar ahora mismo. Y hay otro. Bueno, lo habrán vetado. Pues le dicen, búscate otro chino que haya nacido aquí. Oigan mi enfoque. El mío sí, claro. Primero, la narrativa de que China era un país subdesarrollado es una mirada corta en el tiempo. China, antes del inicio del siglo de la humillación, que comenzó en el año 1908, era la economía principal del mundo, era el 25% del PIB mundial. Como se autodenominan en su nombre, que no es China, sino Shunguo, significa el imperio o el reino del medio. Centro del mundo. El imperio del centro. Eso es lo que significa el nombre Shunguo, que es el verdadero nombre de China. Entonces, en ese tiempo el emperador era amo y señor de las rutas comerciales, hasta que decidieron no invertir en innovaciones militares, y los ingleses partieron el imperio por la mitad y le quitaron Macao y le quitaron el puerto de nuestros amigos de Hong Kong. Y después los japoneses le quitaron medio país también. Correcto. Japón le quitó Manchuria. Ahí inicia el siglo de la humillación, donde China comienza a perder territorio, a perder población, a perder economía. Y a final de la Segunda Guerra Mundial, luego de la revolución liderada por Mao Zedong,
entra en una fase de declive económico grave hasta la llegada de Deng Xiaoping, donde se reinicia el desarrollo de China luego de acuerdos con Norteamérica. Desde ese momento Estados Unidos estaba claro de lo que iba a pasar cuando China despertara. De hecho, hay un libro interesantísimo que es el resultado de un informe del Congreso norteamericano que se llama Cuando China despierte. Es decir, que todo esto está visualizado porque además los chinos han sido muy claros en cuanto a su objetivo económico, político. En el único que nunca han sido claros es en cuanto a su objetivo militar, porque los chinos no hay quien le hable de temas de guerra de manera particular. Siempre se niegan. Entonces, en el caso de Estados Unidos, obviamente, desde el triunfo político importante en la Guerra Fría, que significó lo que Putin denominó como el mayor... la mayor tragedia geopolítica, que fue el colapso de la Unión Soviética. Desde ese momento, Estados Unidos ha tenido administraciones que en términos de política internacional, digamos, han sido algunas muy cercanas a lo que son los intereses fundamentales de este país, pero algunas han sido muy díscolas. Dentro de ellas, la recién concluida administración Biden. Eso generó una sensación de declive por falta de objetivos claros de parte de Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos concentra muchos de los factores de poder a nivel global, desde una red de bases militares, el primer ejército del mundo, en los principales puntos geoestratégicos del mundo. La capacidad de despliegue. Tienen una capacidad de despliegue que no tiene ningún país. Estados Unidos mantiene la supremacía militar. Controla los principales estrechos por donde cruzan barcos. Tiene una gran superioridad tecnológica. Obviamente tiene vulnerabilidades. En su afán de expandir sus fronteras económicas, colocó mucha de su manufactura fuera de su ámbito directo de protección. Y ellos obviamente están reconfigurando eso. Están trayendo mucha manufactura que antes estaba en países como China y en el sudeste asiático. De la República Dominicana poder beneficiarse de esta nueva visión estratégica de los Estados Unidos. Y ahí surge el tema del nearshoring, del friendshoring y del reshoring norteamericano, es decir, traer industria. Y por eso Trump establece las tarifas. Por eso cuando habla de Venezuela, habla también de la inversión que ha logrado, 21 trillones de dólares en inversión asegurada en las fronteras norteamericanas. O sea, él está reconfigurando el plato. Y los americanos, yo creo que hay un error fundamental en entender que lo que está pasando es el resultado de una iniciativa de Donald Trump. Esto, si tú lo miras y la gente le quiere poner nombre, hay un documento muy importante que se llama la Agenda de Heritage, la Agenda Heritage 2025, donde se perfila toda esta visión que sustenta MAGA, el Make America Great Again. Entonces, eso es una visión del establishment norteamericano, que está en franca competencia. Del establishment de derecha. Exacto. Y está decidido a mantener la primacía a nivel global, que parte de algo que nosotros decíamos aquí. Cuando tú tienes control de tu hemisferio y de tu zona, tú te puedes proyectar exteriormente. ¿Cuál es la dificultad que tiene un país como China? A pesar de todas sus potencialidades, que en su región tiene contrapesos importantes, militares y económicos. Tiene a la India, tiene a Rusia, tiene a Japón y tiene otros jugadores menores. Eso le impide tener la hegemonía, aunque pueda ser, digamos, el jugador de mayor peso en su territorio. Sí, lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto combinado. Esto es The Great Power Politics Strategy, The Tragedy of the Great Power Politics. O sea, esto es la lucha incesante entre los grandes imperios por lograr preeminencia, grandes cuotas. Por ejemplo, China logró meterle una cabeza de playa más importante en términos económicos que Venezuela a Estados Unidos en el hemisferio. Se llama el puerto de Chacuey, ¿verdad? Chancay. En Perú, ¿no? En Perú, una inversión de más de 3.5 billones de dólares en un país suramericano con control de China y con conexión directa entre el puerto de Shanghai y ese puerto peruano. Acuérdate que hay una relación importante entre los países de Asia, incluido China, y todo la parte del hemisferio que da hacia el Pacífico. Y hay incluso penetración importante de flujos migratorios de Japón, de China y de otros países
los chinos están en todas partes, pero en el caso, digamos, de los asiáticos en sentido general, hay una relación comercial y migratoria importante con países como Perú, correcto, y otros países, incluso con Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que controla Perú? En la costa oeste. La costa oeste. ¿Tú sabes lo que controla China en Perú? Controla el puerto más importante a través de COSCO, que es la empresa naviera estatal china más importante. Controla el sistema eléctrico nacional de Perú, la distribución de energía, que incluye también, y cuando tú controla la distribución de energía, tienes la fibra óptica y por ende el manejo del espacio del internet cibernético. Y el tema de los datos, de la seguridad de los datos, es uno de los puntos que se plantea en la Estrategia Nacional de Seguridad. Esa correcto. Y el tercer elemento que domina es la minería en Perú, porque las principales concesiones mineras de Perú están en manos de empresas chinas. Todo eso fue concomitante con la erosión de la institucionalidad en Perú. Esa gran inversión comenzó cuando colapsó el gobierno peruano. Entonces, ese es un tema de alto valor. Hoy en día, el 70% de las exportaciones peruanas de materiales claves y de cualquier tipo de cosa van hacia China. Entonces, son elementos que están sobre el tablero norteamericano con mayor o menor dimensión. Yo creo que ellos van a actuar en ese caso, y no de manera militar, sino van a poner en marcha operaciones políticas para recuperar, digamos, la influencia en ese país y que se nacionalice ese puerto. Y si tienen que prestarle los cuartos a los peruanos a tasa cero, se lo van a prestar. O sea, creo que hay una agenda muy clara. Yo no sé hasta dónde se llegue. No sé. No sé hasta dónde se llegue, porque los chinos no se van a quedar tranquilos. Claro, nadie se va a quedar tranquilo. Pero ¿a qué estamos asistiendo? Ante un escenario de competencia donde Latinoamérica, por ejemplo, pasa a estar en el primer plano y no en el vagón. Por ejemplo, este tema de Venezuela le da otro argumento a China para seguir presionando a Taiwán, invadir a Taiwán. ¿Cómo Estados Unidos se opone a que China invada Taiwán? Se acaba de meterse en Venezuela y secuestrar a un presidente. Vladimir Putin hizo una pregunta que también cabe para reflexionar. Si él se lleva a Zelensky. Putin preguntó, ven acá, entonces, si yo declaro a Zelensky terrorista y lo saco del poder, ¿cuál es la diferencia con lo que hizo Estados Unidos con Maduro? Una pregunta válida de Putin. Es evidente que a Donald Trump no le cae muy bien Volodymyr Zelensky. O sea, eso hace tiempo se ha evidenciado en esa relación, digamos que tormentosa, de amor y odio, más odio que amor. Sí. Él lo soporta, ¿no? Él lo soporta porque es el que está ahí. Pero al final de cuentas, Estados Unidos está dispuesto a darle todos los territorios que ya Rusia ha ocupado en Ucrania. Pero el mismo Zelensky, o sea... Lo único que le interesa a Estados Unidos y Ucrania es que les respeten el contrato que tiene para explotar la tierra rara y los recursos naturales. Además Zelensky lo que dice es que quiere garantía de seguridad. O sea, ya él renunció a esos territorios. Lo que dice es que yo lo que quiero son garantías similares a la de la OTAN y por un espacio mayor a 15 años. Porque ya eso es lo que se está discutiendo ahí. No es que Rusia devuelva absolutamente nada. Bueno, pero es que en el mundo que estamos analizando, Rusia va a terminar logrando sus objetivos en Ucrania. Claro. Conforme a lo que vamos a analizar. Es que ya los tiene. Y China va a terminar absorbiendo Taiwán. Por supuesto, eso es irreversible. Y Estados Unidos va a terminar capturando Groenlandia. Eso va a ser así. Eso no está tan fácil. No es tan fácil, pero lo van a lograr. Porque es que Europa, ¿cómo le van a hacer frente? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo le van a hacer el frente? La pregunta, la OTAN. A ver, ¿Quién que va? Fíjense, hemos hablado de China. Hemos hablado de Estados Unidos profusamente, de América Latina, de África inclusive, pero ¿y Europa? No, o sea, no hemos mencionado Europa en esta conversación. ¿Dónde queda Europa? ¿Cuál es el papel de Europa? Europa es un continente de segunda, hermano. Tú no te estás dando cuenta. No, un museo. Hoy en día Europa es un museo. No tiene fuerza Europa estratégica. Los europeos están en extinción. O sea, Europa se está... Te hago la pregunta, vamos a ver, vengo de la economía. Eso sí está en declive ahí. Vengo de la economía para ampliar la pregunta. Alemania, por ejemplo. Sí, pero el PIB de Alemania, el PIB de Alemania es dos veces y media más grande que el PIB ruso. Cuando creció el año pasado. Sí. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene en crisis? Está mejor que Alemania. Mejor que Alemania. Por supuesto. La economía, 5 billones de dólares. La economía rusa está creciendo. La economía rusa crece. La alemana no. Pero la economía de guerra, la economía rusa. Bueno, la alemana.
Eso tiene un impacto económico. ¿Cuál es la principal industria? ¿Cuál es el principal salto económico de los de Estados Unidos por la guerra? Yo te mencioné un país, Alemania, pero la Unión Europea no es Alemania sola. Bueno, está vamos, Francia, también una potencia nuclear. Vamos sumándolos ya. Francia y Alemania, 8 billones de dólares. Sí, ¿Cuántas claro. veces el PIB ruso? Esos dos países Es verdad, es verdad. O sea, a nivel económico, Europa no puede aprovechar. No estamos hablando de PIB, estamos hablando de tendencias. Pero es que del PIB viene Y la de producción. vulnerabilidades. ¿Por qué China es la segunda potencia comercial? Y tú lo puedes ver rápidamente. China está produciendo casi 20 millones al año. O sea, cuando tú ves el peso de la economía ¿Y china, Alemania cuánto está produciendo? no, ¿En cuánto se ha caído? Pero ¿en cuánto se ha caído la producción alemana? De hecho, gran parte de las razones por no, las China lo cuales está superando. Ya está en automático el carro eléctrico. hay un doble objetivo con el incremento del presupuesto militar Eso de Europa. es que quiero De ver. mover la economía. Pero tienen el dinero para hacerlo. Digamos que promover un mayor equilibrio con relación a Rusia sobre todo. Por eso el secretario general de la OTAN dice que la principal amenaza de Europa es Rusia. Y luego reactivar económicamente a la zona de euro, a Europa, por el incremento de los presupuestos. Incluso se han eliminado los techos de tope De deuda. para invertir, de deuda, para Claro. invertirlo sobre todo en gasto militar, con el objetivo de dinamizar la economía europea, que cuando tú ves que Alemania no crece, incluso Sí, eso es verdad. y otros países de la zona euro están decreciendo, pero Alemania, que es el principal motor económico de Europa, De la Unión Europea. entonces eso genera una gran preocupación y lamentablemente ha limitado la capacidad de los europeos de influir en el ajedrez, en el juego geopolítico. De hecho, los Estados Unidos están influyendo en Europa, en los procesos políticos. Alentando la derecha. Alentando a la derecha. Y incluso criticando acérricamente y combatiendo los elementos progresistas, como en España, por ejemplo. O sea, y de alguna manera esto, que cosa que ha hecho evidentemente en América Latina, pero que también te demuestra la influencia que está teniendo Estados Unidos en Europa. Y Estados Unidos no está tratando a Europa como un socio de igual, lo trata como un socio de segunda. Trata de igual a China, trata de igual hasta cierto punto a Rusia. Bueno, en la National Security Strategy habla de China como un competidor, ya no habla como un enemigo. Exacto. No dice que el enemigo es un competidor. O sea, cuando tú lo tratas como un competidor es porque tú le estás dando un tratamiento igualitario. Igual, es claro. alguien que puede competir contigo. Entonces, ahora, hay un factor aquí que estamos dejando de lado, que es el rol de los mediadores por excelencia de todo lo que se hace, que son los cataríes. Uno te puede reír, pero Sí, pero es así. Lo que pasa es que Qatar fue que armó, o sea, los cataríes fueron los que, y los emiratíes fueron los que conversaron con Delcy Rodríguez. ¿Cómo es aquella frase del Padrino número 3? Cuando aquel político italiano que es el que se descubre que está detrás de los atentados. Joey Zaza. En la 3. En el 3. Joey Que Zaza. dice, no recuerdo el nombre, el apellido, pero recuerdo yo el pan. decía, solo él tiene intereses tan sí, diversos. claro. Kainzig. No era Kainzig, ese era el Ese es el banquero. Sí, ese era el político que yo digo. Dios mío, sí, Pero ya llegaremos ahí ahorita. El de los Yo sé lentes, cuál es. el de Yo sé los cuál es. lentes con el Sí, pelo bueno, blanco y calvo. Que lo matan con la Lucchesi. pata. Lucchesi. Solo los cataríes son como Lucchesi. Exactamente. Solo ellos tienen intereses tan diversos. Sí. Eso tú lo puedes mandar a todo. Esa gente resuelven en Israel, te resuelven en Venezuela, resuelven en todas partes. Son aliados de los Estados Unidos, pero también de los son amigos de Irán. Son amigos de Irán. los enemigos de Estados Unidos. O sea, una cosa. Sí. Entonces sí, es el centro. Oye, me pusieron en el a Medio Oriente. Netanyahu a pedirle perdón. Es el Medio públicamente. Oriente, es el centro, digamos, es la Suiza del Ahora, Medio Oriente. El dinero. Y ahí que se negocia. Por eso Maduro iba para Qatar. Era una de las ofertas que se le hizo a Maduro. Señores. Que no hemos hablado de eso. Donald Trump lo dijo y lo dijo Marco Rubio.
a Maduro se le dieron muchas oportunidades. Claro. Señores, pero ofertas jugosas, dijo Marcos Rubio, Lukashenko, que se le ofrecieron ¿Cómo fue que le a dijeron a Maduro, Maduro? y Mira, una de ellas implicaba irse a Qatar. Pero hasta pero Turquía, por unos cuartos que tiene Maduro en Turquía. Señores, Le dieron varias ofertas. hasta dinero le iban a dar. Estaba Qatar, sí, Lukashenko. estaba Rusia. Sí, ¿verdad? Sí, es así, estaba Turquía. Le dieron muchas salidas y no Oigan las esto, tomó. Lukashenko, el más longevo jefe de Estado de Europa, ya algunos lo llaman dictador, ¿verdad? Que es el presidente de Bielorrusia, le ofreció de manera pública a Nicolás Maduro la opción de Da irse a mucho Bielorrusia. Oye, Eso entre nunca, Qatar y Bielorrusia. claro, pero eso nunca hubiera ocurrido. Estuviera tranquilo en Qatar. Oye, eso nunca Turquía, hubiera Turquía. ocurrido Turquía y si no todas las tuviera estaciones, el visto todo. bueno de su principal aliado, que se llama Vladimir Putin. Nunca es que el Lukashenko semáforo- hubiera hecho esa oferta. El semáforo de esa operación lo tenían los chinos y los rusos. Fíjense que el día antes de capturar a Maduro, ¿quién estaba ahí? Un enviado del gobierno chino. Que Que le dijo, la situación es insostenible. le dijo, óyeme, Ya no hay forma. te va mañana. No, pero mira, hay un video de inteligencia Te artificial. va mañana. Así Oye, que hay un video coge de inteligencia artificial y muy ya no te interesante. puedo ayudar. Del Sí. momento de la operación. Te va mañana. Yo Sí. se lo voy a compartir, pero una cosa que parece una película. Y Donald Trump se burla de toda esa vaina. Mira cómo le Una hicimos. cosa. Mira, no lo hicimos antes por el weather. Sí, sí. Estaba lloviendo. Es verdad que Sí, estaba sí. lloviendo. No había suficiente visibilidad. Pero eso era inevitable ya. Sí, no, se lo iban a llevar. Pero, Y mira que no hemos analizado esa parte, la parte jurídica. no, O sea, la extraterritorialidad que los Estados Unidos asumen. precedente peligroso ese. Bueno, y que ellos mismos han criticado, que es la jurisdicción universal, ¿verdad? Para perseguir los delitos de lesa humanidad y los delitos que se consideran. pero peligroso. Tú estás Internacional. exportando tu justicia penal. Porque uno de los principios. Por eso lo declaran organización terrorista primero. Sí. Porque para aplicarle Sí, pero cuando tú lees el la indictment. ley de Kingpin. Sí, pero cuando se lee el indictment, ahí hay, o sea, es muy diferente lo que está plasmado ahí a lo que se dijo. O sea, Sí, se le acusa de narcotráfico. por ejemplo, sí, pero vamos a ver una cosa. ¿Qué fue lo que se dijo? Que él dirigía el cartel de los soles, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahora resulta que en el indictment dice que el cartel de los soles no es una estructura criminal, que es un concepto. ¿Cómo que un concepto? Pero fue declarado el cartel de los soles organización terrorista. Hay óyeme, que buscar el indictment. en el indictment Qué vaina. hay un reportaje de New York Times que lo desmenuza completamente. En el indictment original, que fue hecho en el año 2020, me parece que fue, Sí, habían 30 y pico de menciones al cartel de los soles. Como estructura criminal, bueno, que él que dirige, todo lo que sabe, todo lo que decía. Bueno, en el indictment de ahora, dice que el cartel de los soles es una estructura que responde, que no es una estructura per se, sino que es parte de una cultura de corrupción, o sea, lo difumina en una serie de conceptos. Entonces, ¿de qué que lo acusan? Bueno, conspiración para... No, lo acusan primero de narcoterrorismo. Sí, ok, pero ¿qué es eso? Bueno, narcoterrorismo, eso mismo. Terrorismo llevado por alguien. Exacto. Vinculado Después, al posesión, tráfico de Que sustancias. desarrollar el negocio del narcotráfico con el objetivo de dañar a la sociedad norteamericana. Posesión de ametralladora. Está complicado. O sea, él poseía ametralladora en Venezuela. No, lo acusan de conspirar Sí, para conspiración para exportar droga. Más de 5 kilos de cocaína a Estados Unidos. Claro. Todos los delitos que están ahí, que son 4. Estoy de acuerdo. Lo que le Pero aplican a posesión- él. Y en ese juicio posesión de hay que ametralladora, demostrarlo. ¿verdad? Pero eso lo demuestran fácil. No, pero está preso. Ya. no está Eso Además, demostrado. todos los jueces de Trancado. Estados Unidos están dispuestos a condenarlo porque No está trancado ya. acuérdate que este es el guión del villano que a Estados Unidos le encanta y lo ha aplicado muchas veces en distintos países. Y bueno, yo te diría que el paralelismo que tú puedes hacer de la situación que enfrenta Maduro en Estados Unidos fue la que enfrentó Manuel Antonio Noriega que en el Claro. año 1983, me parece, 84, por ahí, en la administración de George H. Bush, o sea, George Bush padre, pues fue capturado en una operación Fue en el 91. similar. En el Panamá, con la invasión de Panamá fue que capturaron a Noriega. 89 o 91, por ahí 80 y algo fue. Ajá, 89. Fue capturado en una operación similar a esta. Y Causa justa. se llamaba. causa justa.
Ya en el caso de Noriega sí se había demostrado, digamos que había un apoyo de la comunidad internacional a la operación que se desarrolló en aquella ocasión, porque el vínculo con el narcotráfico era evidente. De hecho, se han hecho series y películas sobre eso, ¿verdad? Sobre el apoyo que le dio el Carepiña a Pablo Escobar, sobre todo al cartel de Medellín, para exportar cocaína y también al de Cali para exportar cocaína a los Estados Unidos. Utilizando, ellos sabían, porque Noriega lo entrenaron ellos. Y lo usaban ellos también. ¿Tú sabes quién fue el testigo en el 89, principal? 20 de diciembre del 89. Carlos Leder, uno de las cabezas del cartel de Medellín. Bueno, lo soltaron hace unos años. Y acaba de publicar un libro muy interesante. Vive en Colombia tranquilo, hasta que le vuelen el caco. Estaba en Alemania y ahora en Colombia. Porque el crimen no paga. Mira, entonces... A Griselda Blanco se la llevaron. Se la llevaron. Y entonces iba a comprar una carnicería, caminando por la calle, pasó un motor con 2 tipos. Ok. O fue sea, que Noriega se escondió. Entonces, la operación empieza el 20 de diciembre. Noriega se esconde y se entrega el 3 de enero del 90. ¿Tú sabes dónde se escondió? Pero en la anunciatura. Sí, Maduro se iba a esconder, pero no lo dejaron. dice Donald Trump que no logró cerrar la puerta. Pero que ellos iban con su... ¿Y tú sabes con qué sacaron a Noriega? soplete. ¿Tú sabes con qué sacaron a Noriega? Poniéndole música metal y unos reflectores que hizo imposible que pudiera dormir. Ahora, a Noriega le cantaron 30 años de prisión, y de los cuales cumplió, me parece que 18. Y murió finalmente en Panamá, en prisión domiciliaria, acusado de delitos de corrupción. 83 años. Es el plan de ruta, que es el precedente, digamos. Es el precedente que tiene Maduro sobre la mesa. Habrá Ahora, que ver dependerá si le darán un indulto. Pero indulto, ¿cómo va Donald Trump a indultar o sea, lo coge alegando una serie de violaciones, entre las cuales está el narcoterrorismo. Lo trancan. ¿Y lo va a indultar? No creo, pero ¿a razón de qué? Ya Maduro, el momento de negociar pasó. Sí, no negoció, se jodió, y escúsenme la expresión. Y Estados Unidos lo va a utilizar como un ejemplo de por qué hay que negociar cuando ellos quieren negociar. Pero tú no ves lo por qué hay que ceder cuando ellos están presionando para que tú cedas. Tú no ves lo que le y dijo él se Petro. embromó porque no cedió. Pues tú no ves lo que le dijeron Y lo entregaron. a Petro. El régimen chavista lo entregó. Claro. Oye, hay una lógica que yo vi por ahí, en todas las cosas que se han publicado. La estructura militar en Venezuela no reaccionó a la operación militar de los Estados Unidos. Ni un cohetico. La estructura política no ha colapsado. Se mantiene intacta. El Parlamento ayer asumió un nuevo presidente del Parlamento, que es el viejo, que es el hermano de Delcy Rodríguez, y asumió la vicepresidenta ejecutiva. No, y sobre todo... En el Consejo de Ministros está sentado, o sea, la misma estructura chavista, como dijimos ahorita, más unificada que antes. Ahora monitoreada. Gatopardismo. Y monitoreada y alineada con Estados Unidos. Si se salen de ahí, ¿cuál es el ejemplo? Te va a pasar lo mismo que Maduro. Y como le dijo Donald Trump a Delcy Rodríguez, si tú no te alineas, te va a ir peor que Maduro. Entonces, a Maduro lo vamos a usar de ejemplo. Y el hijo de Nicolás Maduro dijo, tenemos que mantenernos más unidos que nunca. O sea, él lo quiere salvarse porque ya está el endaje. Claro. Sí. 32 miembros de la seguridad del Servicio de Inteligencia cubano perdieron la vida. Según Díaz Canel. A lo mejor fueron 3. Según Díaz Canel. Ahí hay otra pregunta. Dijo que fueron muchísimos. Ahí hay otra pregunta. ¿Y Cuba? Dentro de los actores que hemos mencionado, todo parece indicar que luego de Maduro, el gran perdedor de todo esto es el régimen cubano. El rumbo de la mañana.